estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Muy buenos días. Bienvenidos al día de hoy, martes 15 de agosto. Les doy la bienvenida a todos aquellos que ya están buen tiempo con nosotros en este canal en el cual damos el devocional de manera diaria. Y aquellos que se unen, pues les invitamos a que puedan suscribirse al canal, que enciendan la campanita y que nos dejen sus comentarios de dónde nos está observando, para poder también conocer, ¿no?, hasta dónde estamos llegando a través de la palabra del Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, mi Dios, por este día. Te pedimos que nos hables, Señor, a través de tu palabra, que tu presencia pueda revelarnos tu gloria y podamos entender, Señor, lo que hay en tus escrituras, Padre. Habla nuestro corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día tenemos que leer en Hechos 22, del 1 al 16. Ya estamos terminando Hechos. Ha sido una historia fantástica, ¿verdad? Todo este tiempo que hemos estado siguiendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, de manera ordenada. Ha sido muy especial poder volver a leer acerca de la historia de la iglesia, cómo empezaron, y luego ver un personaje muy entrañable que es el apóstol Pablo. Y vamos a leer ahora la continuación de esta escena que empezamos ayer, en el que Pablo era, en todo caso, capturado y llevado ante las autoridades romanas con el fin que sea justiciado, ¿no? Si se acuerdan bien del día de ayer, Pablo estaba ya dentro de la fortaleza de esta autoridad romana, pero él decide pedir la palabra, hace una señal de silencio y empieza a hablar en hebreo para que sus paisanos lo escuchen atentamente lo que él tiene que decir. Y es cuando él empieza a hablar y dice: hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaban lengua hebrea, guardaron más silencio. Él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esa ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. Inicialmente, ustedes saben que Pablo siempre fue a las sinagogas, pero poco a poco él comenzó a tener esa cercanía y esa disposición de predicar también la palabra del Señor hacia los gentiles. Esto hizo que los judíos, incluso cristianos, le guardaron cierto recelo. Y él se dedicó a extender el evangelio en toda Asia, en toda Europa, ¿verdad? Bueno, llegó hasta Roma, ¿no? Eso es lo que se entiende, ¿verdad? Pero básicamente su ministerio estaba orientado en Asia, donde también él tenía un ministerio muy próspero. Ahí en cada ciudad que él llegaba, formaba una iglesia. Y en algunos momentos, en algunas oportunidades, se quedaba varios años para poder formar el corazón de estos discípulos. Pero él ahora está hablando a los que era su primera pasión, que eran sus hermanos judíos. Pablo tenía una gran carga por ellos. Él deseaba que, así como él había recibido esa revelación acerca del Mesías, ellos también pudieran obtener esa revelación. Y entonces, en ese momento en el cual todos estaban atentos, él empieza diciendo:
porque la gente empezó a decir que Pablo se encargaba de hablar mal de la ley de Moisés, se encargaba de hablar mal del judaísmo, y le habían hecho una fama terrible, ¿no? Como alguien que estaba en contra de la ley de Dios. Pero Pablo empieza presentándose y dice: mira, yo soy judío. Empieza a ser enfático en esa parte. Él es judío, aunque nació en Tarso, pero se crió, dice, en Jerusalén. Y no solamente en Jerusalén, sino que se crió, dice, o fue instruido a los pies de un gran maestro llamado Gamaliel. Y Gamaliel no era cualquier maestro, era uno de los mejores maestros, muy sabio, este hombre, muy sabio. Y a sus pies él aprendió acerca de la ley. Y dice que Pablo era muy estricto conforme a la ley de sus padres. Era muy celoso de las cosas de Dios. Él se presenta y él dice: yo soy como ustedes. No me vean a mí como alguien distinto. Yo amo lo que ustedes aman. Yo amo la ley de Dios. Amo ser judío. Amo al Dios que ustedes adoran. Y ahí él empieza, una vez que presenta que él es parte también del pueblo judío, él empieza a explicar su proceso de encontrar a Jesús. Y dice en el versículo 4: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Pablo empieza a contar algo que seguramente no era muy agradable para él, pero da su testimonio. Ante un montón de gente en Jerusalén, él empieza a contar quién era Pablo, o en ese caso quién era Saulo. Y en el versículo 5 dice: como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran allí, para que me fueran testigos. Pablo conocía al sumo sacerdote. Pablo conocía a la clase sacerdotal de ese momento. Él los conocía. Él no era ajeno a ese mundo. Quizás ellos ya levantaban falsos testimonios, querían imponer que Pablo pues estaba en cierta manera incitando en contra de Dios, en contra del Dios de Israel. Pero Pablo deja en claro diciendo: yo los conozco a ustedes. Yo sé quiénes son. Yo trabajé para ustedes. Ustedes me dieron cartas. Y luego dice: pero pasó algo extraordinario. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando hacemos algo en contra de la iglesia del Señor, no lo estamos haciendo solamente en contra de la iglesia. Cuando hacemos algo en contra de algún creyente, sea este que tenga una autoridad, sea que sea un creyente nuevo, sea que un creyente que recién acaba de acercarse a Dios, recuerden que lo estamos haciendo a Jesús, porque es parte del cuerpo de Cristo. Pablo no entendía eso hasta que llegó a entender que no perseguía personas, en realidad estaba persiguiendo al mismo Señor Jesús. Pero Jesucristo llega a parecerse en este caso a Saulo, y no solamente se aparece ante él, sino que le habla y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Tremenda revelación. Algunos opinan que esto era necesario para el apostolado de Pablo, dado que Jesucristo levantó a 12 apóstoles, y esos 12 apóstoles habían tenido
cercanía con Jesús, habían escuchado de Él, lo habían visto. Y entonces parte de esa aprobación ministerial como apóstol que Pablo recibía era ver a Jesús, era encontrarse con Jesús y era escuchar a Jesús. Y Jesús le dice primero: ¿por qué me persigues? Entra en razón, Pablo. Estás mal lo que estás haciendo. No está bien. Y Pablo, como amaba a Dios, él recibe esa convicción del Espíritu Santo que está persiguiendo al propio Mesías. Y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Tremendo, ¿no? Tremendo encuentro. Está delante de Jesús. Está delante del Cordero de Dios. Y Saulo, ante esto, solo tiene una respuesta. Le dice en el versículo 10: ¿qué quieres? ¿O qué hago, Señor? ¿Qué hago, Señor? Ante la revelación de Jesús, Pablo reacciona disponiendo su corazón y le dice: Señor, ¿qué hago? Y entonces Jesús le dice: mira, anda a Damasco. Y le comienza a dar una serie de instrucciones. Ahí Jesús tenía preparado un hombre llamado Ananías. Y también ustedes han leído la primera parte de Hechos, cuando Dios mismo habla a Ananías y le dice: vas a encontrarte con Saulo. Y es ahí donde Saulo recibe la vista. Pero en el versículo 14 dice algo muy bonito. Dice: el Dios, cuando Ananías lo ve, le dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido. Te ha escogido. Amado hermano que estás escuchando esta mañana, tu vida no es una casualidad. Tú no has nacido producto del azar. Tú no has nacido por un accidente. Tu vida tiene un propósito. Dios te ha escogido a ti no solamente desde el vientre de tu madre, te ha escogido desde antes de la fundación del mundo. En este caso, todo lo que Pablo está escuchando acá es una revelación impresionante. Pablo, tengo algo con tu vida. Yo te escogí a ti. Y en el versículo 15, Ananías le sigue diciendo: Dios te ha escogido. ¿Para qué? Para que seas testigo. Lo que Ananías le está diciendo a Saulo es que su ministerio no iba a ser fácil. Testigo significa también mártir. Testigo es alguien que va a testificar acerca de alguien o acerca de algo. En este caso, Dios había escogido a Pablo para que sea testigo de Jesús. Pero ojo, no era solamente alguien que testificaba y nada más, sino que era alguien que iba a estar dispuesto a enfrentar incluso la muerte por hablar de Jesús, por testificar acerca de él. Y mis amados hermanos, todo lo que le está diciendo Ananías a Saulo se llega a cumplir. En este momento Pablo estaba en la ciudad de Jerusalén, y durante toda su travesía de vuelta a Jerusalén, Pablo había recibido tantas advertencias que lo que iba a acontecer en Jerusalén no era bueno para su propia seguridad personal. Pablo constantemente, ciudad a donde iba, dice que el Espíritu Santo le decía: esto te va a acontecer, esto te van a hacer. Pero Pablo entendió que su misión era ser testigo de Dios. Y era más fuerte ese llamado que su propia seguridad. Era más fuerte ese llamado de cumplir su propósito que su propio temor por su vida. Pablo había sido tan marcado por Jesús que estaba dispuesto a dar su propia vida por la causa, por el ministerio, por el evangelio. Pablo llegaba a decir: mi vida no tiene ningún valor
porque lo que yo quiero es agradar a aquel que me tomó como siervo. Y por más que le dijeron, mira, esto te va a pasar, Saulo dijo, yo iré a Jerusalén. ¿Y por qué? Porque él está contando, mis amados hermanos, que él está en Jerusalén en este momento porque está cumpliendo el propósito para el cual él ha sido escogido, que es ser testigo. En otras palabras, es ser un testigo hasta la muerte de Jesús. Y el versículo 16 dice, ahora pues, lo que le estaba diciendo a Ananías, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cómo entender esto, no? ¿Cómo entender que un hombre que estaba persiguiendo a la iglesia, que estaba persiguiendo a Jesús, ahora era un hombre que estaba dispuesto a morir por Jesús? ¿Cómo entender que 12 hombres o 11 hombres de los que quedaron desde que Judas se fue? ¿Cómo entender que 12 hombres, habiendo estado atemorizados, dispersados, después de la resurrección de Jesús, ahora estaban dispuestos a dar su propia vida por su maestro? ¿Cómo entender que todos ellos murieron de muertes terribles, salvo Juan, que murió en la isla de Patmos? ¿Cómo entender que Pedro estuvo dispuesto a ser sacrificado en una cruz y él dijo, no soy digno de ser sacrificado como mi maestro, quiero morir boca abajo? ¿Cómo entender esto? ¿Qué les dio la fuerza a ellos? ¿Qué les dio el impulso a ellos para llegar a hacer sacrificios vivos para Dios? Lo único que es que fueron transformados por el poder del Espíritu Santo, que fueron transformados por la revelación del Hijo de Dios en la cruz del Calvario, que fueron abiertos sus ojos y hoy en día ellos estaban entendiendo que su vida tenía un propósito, que es llevar la palabra de Dios a cada hombre de esta época. Hermanos, hemos sido escogidos con un propósito, que es ser testigos de Dios. Testigos de lo que Jesús hizo hace más de 2000 años. No hemos estado ahí. No hemos visto, como decía los primeros apóstoles, lo que vimos y oímos, testificamos. Pero a nosotros se nos dio este misterio de la reconciliación por fe. Nosotros no estuvimos ahí junto a Juan, junto a Pedro, junto a Andrés, pero el Espíritu Santo nos revela a nuestro corazón que lo que leemos en la palabra de Dios es palabra fiel y digna de ser compartida por todos, que Cristo Jesús es el Cordero de Dios. Hermanos, Pablo estuvo dispuesto a echar por basura su antigua vida y ahora era de perseguidor a testigo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Tenemos que aceptar el llamado de Dios. Estamos dispuestos a ser testigos de Dios. Esta es nuestra oportunidad. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu poderosa palabra. Y te pedimos que tu presencia pueda ayudarnos el día de hoy. Derrama tu poder y tu misericordia, Señor, entre nosotros. Bendice a mis hermanos. Ayúdalos, Señor, en este día. Que tu palabra siga formando sus corazones, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Y nos vemos hasta otra oportunidad. Amén. Estar contigo no hay